Bueno, vamos a volver a explicar, vuelvo a compartir y vuelvo a explicar para la gente que tiene que ver la grabación después. Entonces, decíamos que en las pruebas estadísticas, cuando los elementos están relacionados, tienen mayor potencia para discernir la significación de las diferencias que cuando las muestras son completamente independientes. Lo veíamos con la prueba T-de-Student, cuando dos muestras independientes eran comparadas usando la prueba T normal, como ustedes la conocen, calculando los promedios, restando los promedios y dividiéndolo entre un error estándar común, con una manera un poco sui generis para calcular ese error estándar común. Sin embargo, cuando veíamos que un mismo objeto era motivo de evaluación, como era el caso de los venados, donde el venado veíamos la pata delantera y la pata trasera de un mismo venado, y lo que trabajamos era con la diferencia de las patas, no con la longitud de cada pata, sino con la diferencia. Esa diferencia nos daban una prueba T-de-Student mucho más poderosa. De hecho, si usábamos la prueba T-de-Student normal, nos decía que las patas no eran diferentes, pero cuando usábamos la prueba de Student con datos apareados, nos daba que las patas delanteras sí eran más, las patas traseras eran más largas que las patas delanteras. Entonces, igualmente tenemos aquí con el análisis de varianza de dos vías, pruebas donde si yo uso las muestras completamente independientes, tengo una prueba estadística menos poderosa que si las tengo si uso datos relacionados. En este caso, vamos a comparar tres variedades de césped, A, B y C, y le hemos dado a 9 dueños de casa las semillas y le hemos pedido como favor para una empresa que va a comercializar esto es césped y queremos que escoger el césped que tenga más aceptación en la comunidad, porque nos interesa venderlo y que nos lo compren. Entonces le pedimos que en 3 medios metros cuadrados, o sea 50 por 50, siembren las semillas de grama que le vamos a dar y unos meses después vamos a pasar preguntándole cuál variedad les gustó más. Y le den una puntuación entre 1 y 5 a las tres variedades. Entonces vemos que el dueño de la casa 1 le dio 1 a la variedad A y 4 a la variedad C, no le dio 5 a ninguna. El dueño de la casa 2 le dio 4 a la A y 5 a la C y le dio 2 a la B, y así sucesivamente. Entonces, ahora vamos a aplicar lo que se llama una prueba de análisis de varianza para bloques completamente aleatorizados. Los datos están simplemente por preferencias, pero tenemos que asignarle rangos. Vamos a aplicar primero la prueba de Friedman. Esta prueba ustedes no la conocían, pero vamos a aplicar primero con este ejercicio porque quizás es más fácil de entender que el de ayer, y luego vamos a explicarlo con... Yo lo que aspiro es que no los he podido conseguir. La próxima clase, si lo vamos a ver, es datos que usan los agrónomos cuando están probando variedades de plantas en unas parcelas y usan bloques completamente aleatorizados. Traté de buscarlo, no lo conseguí, pero para la próxima clase sí lo vamos a tener para que ustedes entonces hagan el ejercicio, o si es posible que lo consiga antes, pues se los mando. Lo que pasa es que les mandé el ejercicio del perrito y no lo hicieron. Entonces, yo los animo a que ustedes mismos busquen cosas, busquen casos curiosos, porque a fin de cuentas esta materia lo que los ayuda es a diseñar el experimento para controlar la variable que nos interesa medir y tener un control de las variables adicionales. ¿Por qué le pedimos a los dueños que sean parcelas pequeñas? Bueno, primero porque tenemos que pedirle el favor y ellos tienen que hacer el trabajo de limpiar la parcelita, abonarla, regarla, y eso es trabajo, pues. Entonces, si son parcelas pequeñas es muy sencillo. Y también le pedimos que las coloquen al azar. Inclusive le hemos podido dar una tablita a cada dueño donde yo me aseguro que la variedad A, B y C va a ser en la primera casa A, B, C, en la segunda va a ser C, D, A, en la tercera va a ser C, A, B, y así.
Así voy, yo mismo hago la distribución al azar y le digo a los dueños, por favor, respeten el orden que le estoy dando porque forma parte del experimento y me aseguro que la distribución de las tres variedades sea completamente aleatorizada. Por eso se llaman bloques aleatorizados. Entonces, ahora le vamos a asignar rangos a estas mediciones. Entonces, a la variedad, voy a ponerlo rango A, rango B y rango C. Como es realmente muy sencillo porque son tres rangos, entre 1 y 3. Fíjense que vamos a colocar al valor mayor que le dio el dueño, le colocamos 3 y al menor le colocamos 1. Y al valor intermedio, pues le colocamos el 2, ¿no? Entonces, al dueño de la casa 1 le dio 4 a la variedad 6, que fue el máximo, entonces le colocamos 3. Aquí el menor le colocó la variedad 1, aquí el 2. Luego, en la casa 2, a ver, díctenme ustedes qué número le corresponde a la variedad, a la casa 2. Variedad A, ¿le toca? ¿Cuál fue el máximo? El máximo fue la variedad C. Le ponemos 3 de nuevo. ¿Cuál toca a la variedad A? Que le dio 4. La variedad C. Stephanie, ayúdame. La variedad A, el dueño de la casa 2. La variedad del dueño de la casa es 4. Ajá, o sea, le tocaría el 2 o el 1. ¿Cómo? El Sí, 2. el 2 le toca. Obviamente, perdón, y aquí le toca el 1. En la casa 3 tenemos, el máximo fue la variedad C, le toca el 3. El mínimo fue la variedad B, el 1, y aquí el 2. Se dan cuenta que no tiene mayor ciencia la asignación de rangos, ¿verdad? Igualmente la casa 4, al 5 le tocó el 3, 2 y 1. La casa 5, aquí le tocó 1, 2 y 3. La casa 6 le tocó el 3, el 2 y el 1. Fíjense que no nos importa si el dueño de la casa 6 le asignó valores más altos a las tres variedades o más bajos a las tres variedades como el dueño de la casa 1. Eso no nos importa, porque no estoy comparando casas. Lo que me importa es que me comparen los tratamientos y por eso le asigno rangos a las variedades dentro de cada casa. Lo que haga la otra casa no me importa en este momento porque ni siquiera voy a comparar las casas entre sí. Me interesa comparar las variedades. La casa 7 le asigno 5 a la variedad C, 3 a la variedad 1 y, perdón, 2 y 1. Luego la casa 8 le asigno 3 a la variedad B, 3, 2 aquí y 1 acá. Y finalmente aquí 3, 1. Ok, terminamos. Entonces la prueba de Friedman me pide que haga unos cálculos muy sencillos y aplique una fórmula. El primer cálculo es la suma de los rangos. Entonces pongo suma rangos. El segundo es promedio de los rangos de cada variedad. Ok, entonces la suma igual suma y aquí el promedio igual promedio ok, le quito decimales y copio esto. Bien, entonces ahora voy a aplicar una fórmula que la tengo aquí guardada. Me dice que la que aplique la siguiente fórmula. El chi cuadrado, y ayer trabajamos con el chi cuadrado, ¿se acuerdan? Con los perritos. ¿Se acuerdan? Sí, profesor. Pero
por alguna causa, ustedes como que no se acordaban mucho del chi cuadrado ni de la manera de calcularlo. Eso me preocupa porque esto no lo vimos en clase, de hecho no forma parte de esta asignatura, pero vamos a tener que repasar. Ah, broma, no me sirve. Ok. Esta es la suma de los rangos al cuadrado. Entonces, esto será esto elevado al cuadrado. Ok. Entonces ahora esto lo voy a quitar momentáneamente porque no me interesa. Entonces, ¿cuál es el chi cuadrado que voy a calcular? Me dice que tengo un número 12. Bueno, las letras A y B. B es igual a número de variedades y, perdón, A es el número de variedades y B es el número de elementos que comparamos. Ayer eran 5 fábricas, hoy van a ser 9 casas. Entonces, número variedades A y es 3, número casas B es 9. Ok, entonces la fórmula me dice 12, es un número, las fórmulas en estadística no paramétricas suelen ser así, tener un número constante y luego unas variables y luego voy a aplicar los rangos de alguna manera. Entonces tengo 12 entre el número de casas multiplicado por el número de variedades por variedades más 1, multiplicado por la suma de los rangos al cuadrado, menos 3 veces el número de casas por número de variedades más 1. Entonces vamos a aplicarlo igual 12, voy a poner un paréntesis primero, igual paréntesis 12 dividido entre paréntesis, B sería 9 multiplicado por número de variedades 3 multiplicado por número de variedades más 1, cierro paréntesis, y cierro de nuevo el paréntesis. Esto lo voy a multiplicar por la suma de los rangos al cuadrado. La voy a colocar acá, pero momentáneamente no va a haber ningún valor allí. Es que se me olvidó ponerla, ¿no? Menos 3 veces multiplicado por el número de casas multiplicado por paréntesis número de variedades más 1. Ok, le doy enter, me va a dar un disparate, pero no me importa porque aquí tengo que colocar la suma de las variedades. Ok, entonces, ¿qué me dio? Me da un número relativamente pequeño, aunque la suma de los rangos al cuadrado es grande, realmente el número que me da es relativamente pequeño, es 10.9. Entonces, ¿con qué voy a comparar yo esto? Voy a compararlo con la tabla de chi cuadrado con 0,05 grados nivel de significación y 3 y 9. Entonces, vámonos a la tabla de chi cuadrado.
Ya, déjenme buscarla y después se las muestro cuando compartiendo el valor. Tabla de x cuadrado 672. Ya, un segundo, que la tabla que hay que usar no es exactamente la de y cuadrado que yo estoy acostumbrado a usar. Un segundito que la busco. Ok, para de compartir un momento, porque necesito que vean la tabla de Friedman. Me voy al libro de Cruz, al libro de SAR. Díganme si lo ven. Ya va. Dime ahí si lo estás viendo, o Stephanie. Sí, ya se ve. Ok, entonces tengo, dice, valores críticos de la distribución de Friedman, para la distribución de G cuadrado para la prueba de Friedman, y tengo entonces tres variedades y eh, nueve valores, ¿no? Entonces con 3 y 9 y 0,05 me da 6,222. ¿Lo están viendo? ¿Lo estoy destacando? Sí, Sí. profe. Ok, entonces me llevo este valor, paro de compartir y me voy a compartir de nuevo la... Entonces, 3 y 9 me da 6,222 y la conclusión es que, ¿cuál era la hipótesis nula? Las tres variedades de césped son iguales. La conclusión es, se rechaza H0 y se concluye que las tres variedades de césped no tienen la misma aceptación entre los dueños de las casas. Ok, entonces,
como son 9, aquí sería el promedio. ¿Cuál variedad tuvo una mayor aceptación? Pues la variedad C. Si hiciéramos una prueba a posteriori, me daría que la variedad C es distinta de A y de B, pero que A y B no difieren mucho entre sí, a no ser que la variabilidad sea muy pequeña y entonces sí difieran, ¿no? Que tendremos 3 variedades donde la B es la segunda y la A es la primera, la segunda y la B es la tercera. Pero de entrada vemos que la variedad C es la que tiene mayor apetencia. Deberíamos aplicar una prueba de comparación de promedios, que siempre es una prueba a posteriori. Lo que pasa. Ya, vamos a hacer las comparaciones múltiples, pero déjenme prepararlo para que lo puedan ver.
Ok, volvemos. Entonces yo tengo, aquí me dice, todos tienen en este momento el libro de un amigo que se llama Pruebas no paramétricas en las ciencias agrícolas, muestras pequeñas, de Héctor Wiedenhofer, mi compañero de trabajo en el Ministerio de Agricultura de Venezuela, y todos lo tienen en su WhatsApp. Y lo pueden descargar o verlo cuando termine la clase. Entonces, en la página 155 está la prueba de Friedman, y ahora vamos a aplicar, después que aplicamos la prueba a priori, vamos a aplicar la prueba a posteriori. Entonces, Héctor dice que primero se calcula la diferencia mínima significativa que vamos a tener entre dos poblaciones. ¿Por qué necesito los promedios? Porque tengo tres variedades. ¿Cuántas comparaciones voy a hacer? Me dice que la diferencia significativa va a depender de Z número CA por raíz de K por K más 1 entre 6N, donde K es el número de grupos o condiciones, en este caso 3, que son tres variedades, N es el número de filas o bloques, 9 casas, C es el número posible de comparaciones entre grupos o condiciones, y cómo se estima, K por K menos 1 entre 2, es decir, tengo 3, serían 3 por 3 menos 1, 2, 3 por 2, 6 entre 2, 3 comparaciones. Te voy a comparar la A con B, A con C y C con B, y C con A con B, A con C y C con y B con C. Entonces, y Z está tabulada en la tabla 10. Entonces, primero vamos a buscar el valor de Z, me voy a la tabla 10 de el valor de el libro de Héctor Wiedenhofer, y bueno, voy a tener que leerlo porque está al revés, ¿no? Si tengo tres comparaciones y voy a un alfa de 0,05, la 3 es la tercera. Entonces, voy a usar 2,394. ¿Lo pueden ver? El 2,394, y como tengo la pantalla invertida, la máquina me da... No, profe, no se puede. No se puede ver. Porque tengo que compartirlo. Ok, ya, voy a compartir entonces el libro de Wiedenhofer. Dígame, ¿ya? Sí, sí. Tengo la tabla 10, dice valores de Z para número de comparaciones en múltiples. Entonces tengo 3 y alfa 0,05, entonces tengo el tercer valor de las columnas, me voy al final, que es 0,05, porque no tengo razón para hacerlo de una cola, lo voy a usar de dos colas, porque yo no sé si la variedad es mejor que la B o más cara, simplemente voy a usar de dos colas. Entonces me da 2,394, ¿lo ven que es el tercer valor? ¿Seguro? ¿Thais? Sí, profe, ahí se ve. Ok, entonces paro de compartir y vuelvo otra vez al Excel. Ahora se me perdió el Excel. Ok, entonces ya tengo el valor de Z, 2,39, tengo el número de comparaciones, son 3, y ahora voy a comparar los promedios. El rango promedio menos el rango uno con otro, y lo comparo con el módulo, o sea, voy a usar el valor absoluto, y lo comparo con 2,39. Entonces, vamos a hacerlo. Tengo comparación A versus B, A versus C, y A is B versus C. Entonces, diferencia de rangos igual valor absoluto de, tomo el promedio, esto menos
esto, luego igual valor absoluto de A menos C, y finalmente igual a esto menos. Me dice que ninguno es significativo, porque es el valor crítico. Ah, ya va, ya va. Ese no lo he calculado todavía porque no yo lo que tengo es el valor de Z, pero el valor de DS no lo tengo, porque Z, 2,39 por la raíz, bla, bla, bla. Ok, vamos a hacerlo. K por K más 1 entre 6N. DS es igual 2,39 multiplicado por la raíz de K, que era 3, multiplicado por K más 1, 3 más 1, dividido entre 6 multiplicado por 9. Era N, era ok, raíz 3 por 3, 3, 12 entre 54 por 39, vamos a ver, era 1.12. Entonces, entre A y B, 1,66 es la diferencia significativa. Entre A y C, 1,22 sigue siendo significativa, y entre B y C también. Es decir, las tres variedades son significativas entre sí, para el orden de preferencia de los dueños es la variedad C mayor que A mayor que B. Y esto es el final de las comparaciones. Entonces, en conclusión, se rechaza H0, se volvieron las tres variedades de CP no tienen la misma aceptación. Esa es la conclusión 1. Y luego la conclusión 2, el orden de preferencia de los dueños de casa por el tipo de césped es C mayor que A mayor que B. Bien, vamos a quitarle decimales ahí. Ok, ¿se entendió esto? No tiene, yo no creo que tenga mayores complicaciones. Bien, Stephanie, ¿qué te pareció? ¿Vas a poner grama en tu casa? Ya. Bien, entonces, fíjese que vamos a repetir el ensayo, pero ahora con el ejercicio de ayer. A primera preguntar, ¿hay dudas sobre cómo se hace? La fórmula la pueden leer en los libros. Eso no tiene, el libro de Sartre tiene el ejercicio, el libro de Wiedehofer tiene el ejercicio. Tomé el libro de Héctor porque él es agrónomo y necesitaba datos que tuvieran que ver con agronomía. Pero lamentablemente no me dio otro ejercicio. Voy a tener que buscar con los agrónomos estaba pensando llamar al INIA,
Alinea en Puerto Viejo, a ver si alguno de los agrónomos me puede facilitar datos de su experiencia para poderlos practicar con ustedes en clase. Esto es asignación de rangos. Ok, entonces, ¿hay alguna duda sobre este procedimiento para aplicar la prueba de Friedman? Bueno, si no hay comentarios es porque no hay dudas. Estas pruebas también se usan, la prueba de Friedman, cuando se comparan valores dados por un panel de degustación. Por ejemplo, en el caso de uno de mis tesistas, él trabajaba con ostras. Ustedes saben que en las ostras pues se comen crudas, se le pone limón, pero en algunos países las comen rebozadas, las ponen apanadas, la bañan con harina y huevo y la fríen. La ostra en general no tiene mucho sabor. El problema es que cuando se come apanado, pues menos sabor va a tener. Pero en Ecuador, los restaurantes finos las sirven crudas, ¿no? Crudas en media concha con su hielito y su limón. Entonces, mi tesista sabía que en Francia le dan sabor a las ostras. ¿Y cómo se lo dan? Las cultivan unas semanas antes de comercializarlas. Ya la ostra tarda unos meses en alcanzar talla comercial. En Ecuador, los ensayos que hicimos en Puerto Cayo, sembrando ostras de 3 milímetros, a los 8 meses ya tenían talla comercial, que son 8 centímetros. En Bahía de Caracas es una zona mucho más rica, hay mucho más comida en Bahía de Caracas, y en 5 meses ya alcanzan talla comercial. Pero de todas maneras estamos hablando de meses, no estamos hablando de semanas, ¿sí? Entonces, una vez que la ostra está ya crecida, lista para comercialización, uno le puede cambiar el sabor. De hecho, cuando yo fui panelista, degustador de las ostras, y me salía muy salada las ostras control, ¿no? Mientras que las ostras que habían sido tratadas alimentándolas con telasiocida pseudonana, que es una microalga, sabían mucho más dulces, mucho más agradables, ¿no? Y el tesista usó entonces una muestra control, que era mantenidas en el mar, una muestra alimentada con talaciocida y otra muestra alimentada con tetraselmis, una diaclorofita. La tetraselmina es una diatomea, la tetraselmis es una alga clorofita. La clorofita le da un sabor más amargo, la tetraselmis le da un sabor, la talaciocida le da un sabor más dulce. Entonces, la pregunta es si hay diferencia significativa entre los sabores que tienen las ostras, y para eso se usó un panel degustador con 10 degustadores. Tuvimos que buscar gente que pudiera degustar, gente que hubiera comido ostras previamente, y para eso no tenemos panelistas entrenados en cultivos en comer ostras, porque no es un producto que se comercialice muy intensamente en Ecuador. Aquí lo que se comercializa es el camarón, y para eso sí hay degustadores, personas que prueban el camarón y indican la calidad que tiene el producto antes de exportarlo. Yo no lo sabía, me enteré a raíz de la tesis de este joven, de este biólogo Takeshi Hakamada, y me di cuenta pues que había degustadores de camarones y había chefs de restaurantes en Manta, y los profesores Patricia Castillo y el profesor Francisco Navarrete y el suscrito, que los 3 profesores fuimos los 3 de los 7 otros profesionales que contribuyeron con la tesis. Entonces el tesista nos daba 2 ostras de cada tipo, tenemos que evaluar 6 ostras y ponerle un valor. Si nos gustaba entre 1 y 5, si nos gustaba mucho, neutro, o nos disgustaba mucho.
Y entonces, en base a eso, pues hicimos la comparación. Solo que en el caso del tesista necesitamos además verificar tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaban los degustadores en obtener una diferencia significativa? Y por eso hicimos un análisis de varianza de 2 vías, pero no usamos pruebas de Friedman. Quizás hemos debido usarlas, pero no las usamos. Usamos otro análisis de varianza de 2 vías, análisis con muestras completamente independientes, y obtuvimos como los degustadores ya a una semana eran capaces de detectar diferencias significativas en el sabor de las ostras. Esto nos sorprendió porque en Europa los degustadores estaba reportado que tardaban 4 semanas en manteniendo las ostras bajo cultivo para que adquirieran el sabor, para que pudieran distinguir el control del tratamiento. Aquí con una semana bastó para que las ostras cambiaran de sabor. Y la selección, a medida que pasaba el tiempo, la ostra alimentada con talaciosira se hacía más dulce. Entonces los panelistas le asignaban cada vez mayor puntaje a la ostra alimentada con talaciosira en comparación con el control, que fue disminuyendo todo el tiempo. Entonces el tiempo sí influyó, así como el tratamiento. Por eso usamos una prueba de análisis de varianza de 2 vías, porque nos interesaba medir estas 2 cosas. Bueno, entonces vamos a repetir el ejercicio, pero con los datos de ayer. Entonces les muestro el ejercicio de ayer. Habíamos hecho, habíamos pedido a la empresa, a 5 empresas, que nos prestaran 3 empleados, y esos 3 empleados los íbamos a entrenar en nuevos procedimientos para trabajar con atún. Luego, le pedimos a la empresa, una vez que los muchachos estaban entrenados, que nos permitieran verificar en la empresa cuál usaran los 3 métodos. Y nosotros le decíamos a la empresa de una manera aleatoria qué método iba a usar cada grupo. O sea que los 3 jóvenes que habían participado no sabían que iban a usar el método 1, 2 o 3, sino solamente lo iban a usar una vez que nosotros le diéramos a la empresa. Entonces, una vez que los jóvenes, o las jóvenes, pues no sabemos si eran varones o damas, usaron los métodos que les enseñaron, obtuvimos estos valores. Entonces tenemos tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, esto es en la empresa 1. Luego en la empresa 2, en la empresa 3, en la empresa 4, en la empresa 5. Entonces ahora vamos a tomar estos tratamientos y les vamos a asignar rangos. Entonces me llevo los tratamientos con los valores de las 5 empresas y le voy a aplicar entonces, aquí los coloco. ¿Lo ven? Tenemos las 5 empresas, los valores de los tratamientos. Entonces, voy ahora a asignarle rangos. Entonces, tengo que, en la empresa 1, el tratamiento 3 recibió un valor intermedio, el valor mayor fue el tratamiento 2, le pongo 3, al tratamiento 1 fue el menor, le pongo 1, y al tratamiento 3 le pongo 2. En la empresa 2, repito, ¿cuál fue el máximo? El 2, el tratamiento 2, le pongo el 3. El siguiente, el tratamiento 3, y el último, el tratamiento 1. Luego, en la empresa 3, el máximo fue el tratamiento 2, el 3, el intermedio, el tratamiento 3, 2 y el 1, tratamiento 1. La empresa 4, 9.5, 9.75, 9, el menor fue 1, tratamiento 3, el mayor, tratamiento 2, y el intermedio, tratamiento 1. Finalmente, la empresa 5, el máximo fue el tratamiento 2, intermedio el 3 y el mínimo el 1. Entonces, fíjense cómo los tiempos en que los muchachos trabajaron me cambian entre empresas. Hay empresas donde los muchachos trataron más. La empresa, por ejemplo, 2, en promedio, tardaron más que en la empresa 4, que los empleados lo hicieron más rapidito. Pero a mí no me interesan las empresas, me interesa es la variación entre los tratamientos.
y si esas diferencias son significativas. Entonces, ahora que tengo ya asignados los rangos, sumo los rangos, calculo los promedios, los elevo al cuadrado y este no me interesa, lo voy a apagar momentáneamente porque no quiero que se me confunda. Hay dos maneras de aplicar la fórmula de Friedman. Entonces, aquí tengo la misma fórmula que vieron ayer, que vieron hace unos minutos, solo que aquí me falta un paréntesis. Ok, entonces el eje cuadrado de la tabla es 6,4 porque eran 5, las comparaciones son igual 3, pero, no, igual 2,394, eso sí es cierto, eso es lo mismo. Ok, entonces voy a aplicar la fórmula. Tengo 12 dividido entre 3 multiplicado por 5, multiplicado por 6, multiplicado por la suma de los r cuadrado, que es 342, menos 3 veces b, que es 3 multiplicado por 5 más 1. Y al final me da 8,4. Ese valor lo comparo con el de la tabla, 6,4, y concluyo que las diferencias son significativas. Entonces el chi cuadrado experimental medio de la tabla se rechaza a H0. Entonces ahora vamos a hacer las comparaciones. Entonces, tengo la empresa 1 con respecto a la empresa bueno, estaba bien, 1 menos 1 menos esto es la empresa 1 menos esto, y finalmente la empresa ok, la diferencia mínima significativa es 2,394 multiplicado por la raíz de 3 más 3 eran 3 variables por 3 más 1, 4, sobre, aquí no son 9, sino son 5. Entonces, 1,51. Entonces, vemos que en la empresa, aquí sería la empresa 1, pero no es la empresa, el tratamiento, perdón, el tratamiento. Tratamiento 2 versus 3. Entonces me dice que el tratamiento 1 y 2 son distintos y el tratamiento 1 y 3 no lo es, no hay diferencia significativa entre ellos, y el tratamiento 2 y 3 tampoco hay diferencia significativa entre ellos. Es decir, que aquí tengo problemas porque me dice que eh, 1 y 2 es significativo, pero 1 y 3 no lo son, y 2 y 3 no lo son. Entonces, muchas veces nos va a pasar esto en ciencias, ¿no? Entonces, yo voy a subrayar
O sea, me dice que, perdón, 1 y 2 son significativos. Entonces, me está diciendo 1 y 2 se diferencian. 1 y 2 se diferencian. 2 y 3 coinciden. Pero 1 y 3 coinciden. Es decir, tenemos este problema que aparentemente uno es distinto, pero se me superponen con uno de los tratamientos. Es decir, que el problema es que las pruebas a priori son más poderosas que las pruebas a posteriori. Entonces, no hay suficientes datos como para poder separar mejor el tratamiento 1 del 3. Porque no hay problema que 2 y 3 no fueran significativos. El problema es que 1 y 3 y 2 son significativos, pero 1 y 3 no. Entonces ahí tenemos una discrepancia que no sabemos realmente cuál es distinto de cuál. Pero esto nos va a suceder con cierta frecuencia y lamentablemente pues la estadística es así. La única solución entonces es elevar el número de muestras para poder solucionar esta discrepancia que no sabemos quién es distinto de quién, pero sabemos que hay una diferencia significativa entre los tratamientos. En teoría nos debemos inclinar porque el 1 es el tratamiento que tuvo menor duración, es decir, que el tratamiento que me da los mejores beneficios para procesar el atún es el 1 en comparación con el 2 y el 3, que definitivamente no difieren entre sí. ¿Comentarios? Diego, dime algo. Sí, profesor. En esa prueba, ¿cuál serían las hipótesis que plantearíamos al iniciar antes de la prueba? Bueno, que no hay diferencia en el caso de las No. Claro, pero las hipótesis, ¿cuál sería? La primera es que no hay diferencia, la nula, ¿cierto? No hay diferencia entre las variedades de césped y Una pregunta. Dime. Esa Friedman es para 2 factores, ¿cierto? 2 factores, pero uno de los factores no lo vamos a evaluar. Lo incorporamos a la prueba. Entonces como que podría ser una de Kruskal-Wallis, y solo hay una. En Kruskal-Wallis tendrías que... bueno. Porque, eso es lo que, por ejemplo, si solo estamos comparando, por ejemplo, A, B, A, C, entonces podemos hacerlo también con una de Kruskal-Wallis. Sí, pero es que en Kruskal-Wallis son muestras independientes completamente. Y aquí las muestras están relacionadas. La fortaleza de este método es que es el mismo dueño que te compara Ya. o la misma empresa es lo mismo que te compara los tratamientos. Es lo mismo que pasa en la prueba T con las apareadas, ¿cierto? Más o menos. Exactamente. Entonces perdería fortaleza. Ya. Génesis, dime. Que Thais y Génesis están calladitas. Profe, o sea, yo le iba a decir que si podíamos aplicar la de Turkey como la aplicó ayer. La prueba de, claro, la prueba
Tukey-Kramer se aplica con pruebas paramétricas. En este caso, estamos usando pruebas no paramétricas, la prueba de Friedman. Ayer no usamos la prueba de, no hicimos las comparaciones de los valores, vamos a hacerlo. Entonces, bueno, como las diferencias son las mismas, me las llevo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ok, tengo la diferencia, 1,80, y lo que necesito es el Q experimental. Entonces, el N es igual voy a colocar aquí el error estándar, aquí el Q experimental y aquí la conclusión. Entonces, decíamos que el valor el Q, ¿se acuerdan cómo era el Q calculado? Para poder hacer las comparaciones. Era igual a la raíz de el error, la suma de cuadrados del error dividido entre el número de puntos, ¿se acuerdan? Diego, confirma. Dígame, profesor. Cuando usamos la prueba de Tukey-Kramer en los análisis de varianza, decíamos que nos íbamos a la tabla de análisis de varianza, tomábamos el valor, la suma de cuadrados del error, el cuadrado medio del error, y lo dividíamos entre el número de puntos que estábamos usando en cada muestra, y eso nos daba el Q. No era la suma de cuadrados, era el cuadrado medio del error dividido entre el número de puntos. Pero en este caso no estamos usando el error, estamos usando el remanente. Por lo tanto, voy a poner acá cuadrado medio del remanente. Y esto es igual a la raíz de el remanente, que es este, dividido entre ¿cuántos puntos tenía? 5. Me daba el error estándar común. Entonces, yo iba a dividir la diferencia entre el error estándar común y eso me daba el Q experimental. Igual esto entre esto igual el número
número de puntos es el mismo, son 5, por eso que no se aplica la corrección cuando los números difieren, como son 5 empresas en cada tratamiento. Entonces aquí tenemos entonces las pruebas, los valores de Q experimentales, vamos a compararlo ahora con el Q de la tabla. Entonces, Q de la tabla al 0,05 y 5 valores. En 7.17 me voy a la tabla de Q del libro de SAR y me dice que tenemos tres tratamientos y ¿cuántos grados de libertad? ¿Cuántos grados de libertad tiene ¿cómo se llama? Son 15, no, ese es el número de puntos. Los grados de libertad del remanente creo que son 8. Entonces tengo que usar eso, el valor de 3 y 8 me da 1,659 en la tabla de Q. Vamos a... Y la libertad del remanente son 8. Entonces, está bien. Bueno, si esto estuviera bien, tendríamos que la conclusión es rechazar de 0 en todas, ¿no? O sea que uno es distinto de 2, uno es distinto de 3 y 2 es distinto de 3. Voy a verificar si en el libro de SAR me aparece un procedimiento que yo estoy suponiendo que es el mismo procedimiento que usamos para las pruebas de Tukey cuando usamos métodos métodos paramétricos.
Miren, no lo consigo. Tengo que buscar. De todas maneras, supongamos que está correcto. Lo que hacemos es que, entonces, repito, cuando uno tiene la prueba de Tukey, implica calcular la diferencia entre los dos promedios y dividir entre un error estándar. Acuérdense que la prueba TD-Student no es más que eso, una diferencia de dos promedios dividida entre un error estándar. En este caso, un error estándar común. El error estándar común en este caso es derivado de la raíz del remanente o del restante dividido entre el número de puntos que tenemos en cada grupo. Entonces sería la raíz del remanente, el cuadrado medio de 0,419, dividido entre 5, me da el error estándar común, que es el que voy a usar para dividir la diferencia de los rangos. Bueno, no diferencia de rango, aquí diferencia de los promedios. Ok, entonces me da 6,21 que lo comparo con 1,66 y me da que es significativa la diferencia entre 1 y 2. Es decir, que como que la prueba paramétrica es mucho más poderosa que la prueba no paramétrica, que me indicó que no había diferencia significativa entre 1 y 3 ni entre 2 y 3. Aquí me dice que la diferencia entre 1, 2 y 3, todos son distintos. Y uno recomendaría entonces el procedimiento de Atum, que tarda menos, como es el procedimiento 1, que es el más corto, ¿no? Porque el promedio es el que tiene... a ver, ¿cuál es el que tardó menos? 9,55 en comparación con el 10,55 del tratamiento 3 y 11,30 del tratamiento 2. Es decir, que uno recomendaría que en primera instancia usaran el tratamiento 1, luego el 2 y en última instancia el 3, que es el que más tarda. Entonces, bueno, con eso concluimos el ejercicio de bloques aleatorios, pero en este caso hemos usado un valor por cada dato. O sea, tenemos que el tratamiento 1, tenemos 5 empresas, pero hemos obtenido un valor de cada empresa. Pudiera ocurrir que yo tenga, en vez de lotes, en vez de empresas, tenga lotes de terreno. Y en cada lote de terreno, el tratamiento 1, yo puedo tener a lo mejor 3 valores y no 1. Entonces, ese procedimiento lo vamos a ver la próxima clase. Porque esto, que tener un análisis de varianza con un solo valor, ocurre, y de hecho lo calculamos, pero hay procedimientos que son más generales que me permiten trabajar con mayor número de puntos por tratamiento. Entonces, eso lo tengo que conseguirlo primero, no se los muestro hoy porque no he conseguido. Sé que existe, pero no lo he conseguido y tengo que seguirlo buscando. Igual que el uso de esto en agricultura. Tengo que pedirle a mis compañeros de la Facultad Agropecuaria que me ayuden con datos de sus experimentos. Bien. Si hay algún comentario, que tengo una reunión dentro de poquito con estamos abriendo una nueva carrera en la facultad. Sí, profe, una cuestión. ¿Aún no has subido las notas? No, oye, es que no he tenido tiempo. Las clases no me dejan. Están corregidas ya, pero tengo que mandarles De hecho, esta tarde lo hago. O sea, termino la clase a las 6 con el grupo de bioquímica y subo las notas de ustedes, se las mando. Y para que me digan pues, si están conformes. Entonces, las notas están muy altas. Lo que pasa es que no he terminado de corregir los ejercicios. Entonces, eso lo voy a hacer el fin de semana, porque tengo demasiadas asignaturas. 5 asignaturas es muy difícil de manejar. Ya tengo que corregir deberes y exámenes. Los exámenes sí están listos. Yo lo que hago es pasárselos. Se los mando a cada uno, el examen corregido y el examen con la nota que ustedes obtuvieron luego del examen ¿no? Les quería comentar que estamos esperando que el Consejo de Educación Superior apruebe la maestría en Recursos Acuáticos con mención Gestión Pesquera. Y
y estamos abriendo una nueva carrera. La carrera de la facultad tiene 3 carreras en este momento: bioquímica, en actividades pesqueras, biología pesquera y biología. Bioquímica y biología pesquera se cierran el año que viene y estamos esperando abrir ingeniería pesquera. Cuando surgió la carrera de bioquímica, fue una petición del empresariado de Manta, porque tenemos muchas empresas productoras o procesadoras de productos pesqueros y hacía falta un profesional que estuviera entrenado en esos menesteres. Y la Facultad Agropecuaria y la Facultad de Ingeniería Industrial forma personal genérico para procesar alimentos, más no pesqueros, que tienen unas condiciones muy particulares. Entonces, al cerrar la carrera, dejamos de producir profesionales que requiere el empresariado y hemos decidido pues abrir una nueva carrera para compensar esa situación. Entonces, esta tarde vamos a ir a la reunión con docentes para tomar una decisión de en dónde hacer énfasis. Tenemos 3 opciones. Hacemos énfasis en tecnología de alimentos, en acuicultura o en pesca. En teoría, pues íbamos a tener una carrera con esas 3 especialidades y que permitiera que los itinerarios, durante los itinerarios los estudiantes escogieran, así como van a escoger ustedes el año que viene el itinerario que desean, si es entre ambiente, bioconocimiento o pesquería. Entonces, bueno, la semana que viene les diré cuál fue el resultado de la reunión de hoy. ¿Algún comentario por parte de ustedes sobre lo que vimos hoy o sobre esto que les estoy contando de las carreras? Todo bien, profe, todo tranquilo. Bueno, entonces, bueno, faltan 10 minutos. Quizá deberíamos parar ya y les voy a mandar entonces un ejercicio, pero tengo que conseguir primero que mis colegas me suministren datos para poder hacer un ejercicio de actividad que se desarrolla aquí en la universidad usando bloques aleatorizados, porque estos que trabajamos hoy son tomados de la literatura. Bueno, entonces nos vemos el día martes y esta noche les subo las notas de los exámenes. Ok, profe. Listo, profesor. Chao. Hasta luego, profe.